curso que organizamos en conjunto con el Banco de Seguros del Estado se trató sobre el trauma cerebral y toda su fisiopatología. Eso quiere decir todos los conjuntos de sucesos que ocurren luego del trauma y que desencadenan las lesiones en el tejido cerebral. Eso implica desde las cosas que pasan desde el inicio, es decir, en las primeras horas, en lo que sería el paciente neurocrítico que se le llama, hasta las etapas posteriores en las que interviene más bien la rehabilitación y los cuidados posteriores del paciente. La investigación del trauma encefálico es clave, como todas las investigaciones que denominamos preclínicas, debido a que es necesario entender los mecanismos, las maneras en las cuales reaccionan los tejidos a los diferentes daños. Y de esa manera podemos encontrar de alguna manera cómo intervenir para frenar esos daños y para estimular la recuperación. En el caso del trauma encefálico, la recuperación es clave, ¿no? Y ahí es donde podemos actuar a los días posteriores al daño. En el curso se trataron diferentes temas. Comenzamos tratando la parte más neuroquirúrgica, que es cómo se aborda el paciente en los primeros momentos para estabilizar lo que ocurre dentro del cráneo y si hay que de alguna manera hacer una cirugía. Después abordamos los temas del paciente neurocrítico y cómo estabilizar el paciente en las horas y los días siguientes al daño, que eso es un abordaje un poco más complejo en el sentido que se estudia todo el organismo y por ejemplo los balances iónicos, etcétera, y no únicamente lo que pasa en el tejido nervioso, en el cerebro. Después seguimos tratando diversos temas que tienen que ver con la rehabilitación, que serían las etapas siguientes en los cuales el paciente tuvo un daño, está estabilizado, pero se puede intervenir en la mejora, por ejemplo, recuperar parte del movimiento, recuperar funciones cognitivas, etc. Y ahí tratamos diferentes estrategias, tanto físicas, digamos, ¿no? Utilizando dispositivos como máquinas, etc. O la telerehabilitación, que también es una forma de contribuir a la rehabilitación del paciente sin que tenga que venir a una unidad de rehabilitación. Además, durante todo el curso, y de forma como transversal, es decir, que todos los días había una parte, tratamos la parte más básica o preclínica de investigación en enfermedades traumáticas, y entonces ahí fuimos viendo en cada caso cuáles son las moléculas, los estímulos, la inflamación, etcétera, y cuáles son las posibles terapias nuevas, así como los posibles biomarcadores, a los que se denominan moléculas que nos pueden dar una idea de cómo evoluciona ese paciente, qué pronóstico tiene, es decir, cómo va a influir la lesión que tuvo en su vida posterior, etc. Otro de los temas interesantes que tratamos en el curso y que son muy importantes para nuestro país es el tema del desarrollo de investigaciones clínicas, que implica cómo estudiamos lo que ocurre en los pacientes y cómo exploramos nuevos tratamientos que puedan funcionar en pacientes. Entonces, para eso tenemos que integrar las investigaciones preclínicas que se hacen en el laboratorio y con animales, etcétera, a las estrategias, por ejemplo, estadísticas que hay que usar en los ensayos clínicos, cómo se juntan los equipos médicos, cómo intervienen todos los especialistas de diferentes áreas, incluyendo la enfermería, neurocirugía, rehabilitadores, científicos básicos, etcétera.